el Centro Juvenil Agrario, nosotros ya vinimos ya de unos años después que estaba constituido, pero como es lo principal que tenía que hacer era capacitar a los jóvenes para insertarlos después en Federación Agraria y también actualizarlos sobre técnicas nuevas como es en la agricultura o tambo, lo que se hacía acá, ¿no es cierto? Esa era la finalidad de los centros juveniles agrarios, como su nombre lo indica, de capacitación, ¿no es cierto? Claro, capacitación y formación de dirigentes también, para que cuando fueran siendo más grandes se incorporaran a la federación. Claro, claro, sí, sí, justamente. Bueno, y aquí, ¿recuerdan en qué año aproximadamente se formó el centro juvenil? Nació como Club Juventud Agraria y después tuvo un tiempo que se disolvió y justamente se reactivó cuando fue el centenario de Federación Agraria. Sí, de Federación Agraria, el cincuentenario. Claro. En el año 63. Así que de ahí justamente comienza. En el año 48, según la historia del pueblo, Carlos, es cuando el centro juvenil dona el busto del general San Martín, ¿no? El que está en la plaza. Claro, claro. Sí, justamente, en ese momento nosotros y mi hermano, toda mi familia yo soy nacido en Las Varillas, justamente en esos años vinimos acá, así que fueron otra gente lo que los donó, pero fue en ese tiempo... Además, hay que decir una cosa, eran muy chicos todavía ustedes en ese año. Yo tenía 8 o 9 años de esos tiempos, pero en ese tiempo se llamaba Club Juventud Agraria. Claro. Después se reformó, se llaman Centros Juveniles Agrarios, claro. Pero en ese año fue la donación. Claro, año 48 se donó el busto y se inaugura en el 50, en el centenario de la muerte de San Martín. Que fue el año del Libertador General San Martín, que vino el presidente de Federación Agraria en el orden nacional, que era un señor Ireneo Barrios, y vino acá, se hizo una concentración y se inauguró el busto. Claro. Guillermo, la historia del Centro Juvenil Agrario, que nace dentro de lo que es Federación Agraria, en el caso de Federación Agraria, el padre de ustedes fue también integrante, ¿no?, de la institución. Sí, él justamente fue fundador de Federación Agraria filial Las Varillas, o sea que después estuvo integrando desde siempre la de Alicia. La de Alicia en distintos cargos, incluso presidente. ¿Y ustedes qué los llevó a incorporarse, a integrarse al centro juvenil? El hecho de que el padre estuviera allí, que el padre de ustedes estuviera allí, la labor que desarrollaban en el campo, ¿los motivó a ser parte del grupo de jóvenes? Y sí, viste, por lo general, viste, una buena parte, especialmente en esa época, viste, la imagen quiere ser como el padre, digamos, y seguir los pasos de él, pero siempre justamente ayornándose, digamos, y para eso lo veíamos que justamente un centro juvenil en el campo, en esa época, especialmente no teníamos camino, no teníamos ruta, no era tan fácil como para llegar al pueblo. Y justamente un centro juvenil agrario, como dice, de capacitación, tenía las dos alas para parte masculina, digamos. Teníamos justamente la parte de motores diésel, que había cursos, como lo dijiste recién, cursos de dirigente, para justamente y justamente de capacitación en todos órdenes. Claro. Estaban los cursos de labores y manualidades que comprendía costura, bordado. ¿Y les tocó participar en ese momento de la celebración de los 50 años de Federación en el año 63? ¿Era ahí ya cuando ustedes estaban integrados al grupo? Sí, sí. Bueno, ahí incluso intervenimos, se hizo un desfile de carrozas alegóricas al cincuentenario.
ahí nosotros fuimos la parte actoral de ellos, del cincuentenario, que desarrollamos toda digamos, la celebración. Los más grandes la programaban y nosotros éramos los actores, digamos, de esa celebración. En esa época estaba muy de moda, no había prácticamente confitería y era bailes. Y justamente ese era un modo también de recaudar fondos, porque tenía una cuota social, digamos, pero viste que es muy difícil de mantenerla. Y justamente se organizaban y estaba muy de moda de elegir la reina. Si elegías reina, atraía gente, ¿viste? También teníamos un libro de acta que conservan aún ustedes. ¿Hasta qué año funcionó el Centro Juvenil Agrario? A ver, usted que era el secretario. Sí, yo tengo el libro incorporado como maletín. Y sí, hasta el 74, porque justamente los centros juveniles eran justamente un apéndice, digamos, de Federación Agraria prácticamente. Pero en un tiempo ahí también teníamos los jóvenes con los un poquito mayores, tenemos distintas ideas, ¿no es cierto? Un poquitito. Y eso en el tiempo de los militares. De paso también, ahí y fuimos chocando un poquitito y se formó, sin pelear, digamos, siguiendo con la misma línea, la Federación de Centros Juveniles, que justamente la sigla es FAJAC, Federación Argentina de Centros Juveniles Agrarios de Capacitación. Y claro, pero ahí ya justamente fue muy difícil mantener la estructura, tanto de la federación como de los centros juveniles. Recordamos a Reginaldo Davene, a Lidelio, bueno, otro que iba a venir hoy, pero está medio enfermito y no pudo venir, Altina, Isidro Nini. Martini, el Nini, y el Edelki Stifni, que también está vivo, pero está en las varas él, así que no vino. Y era parte del grupo también. Era parte del grupo, era de la comisión, y fue muchos años. Y Quique Gellenero también está. Sí. Así que fue uno de los últimos que estuvo. Integrante de la barra junto a ustedes. Claro.